Bueno, bienvenidos, bienvenidas. En este video vamos a hablar de métodos, atributos, herencia y cómo todas estas cosas se pueden definir en Kotlin. Si ustedes vienen de un lenguaje como Wolo, como Java incluso, quizás este video les puede parecer que no tenga mucho sentido, pero lo estoy haciendo porque en Kotlin hay un montón de maneras distintas de definir estas cosas. Y además lo que tiene Kotlin es que tiene un manejo bastante rígido de los nulos. Entonces eso trae algunas consecuencias que las vamos a ver en este video. Para explicar esto me inventé un pequeño enunciado que básicamente lo que digo es que bueno, que voy a tener electrodomésticos y de que cada electrodoméstico quiero saber si es pesado y quiero saber su precio. Entonces, el resto de las especificaciones están acá. Y bueno, con cada una de estas clases van a ir apareciendo las distintas cosas que tiene que tiene Kotlin para resolver estas cuestiones. Bien. Entonces, arranqué con una clase abstracta que se llama electrodoméstico, que digo que tiene una propiedad que se llama peso kilogramos, que es un entero que no se puede modificar, y tiene dos métodos. Uno que está ya acá definido, se llama es pesado y bueno, se fija si pesa más de 5 kilos, lo considera pesado. Y un método abstracto que lo van a tener que implementar las subclases. Entonces, ¿por qué acá decidí que electrodoméstico sea una clase abstracta? Bueno, porque en el enunciado este que yo inventé no tiene sentido crear electrodomésticos, digamos. Tiene sentido crear una cocina, crear un lavarropas o un lavarropas con wifi, pero no tiene sentido decir quiero crear un electrodoméstico así en genérico. Eso va a depender del enunciado, del requerimiento. En este caso yo decidí que no se van a poder crear electrodomésticos. Entonces vamos a arrancar. Hago mi cocina. Acá lo primero que me dice es que siempre pesa 10 kilos. Entonces cuando yo digo que hereda de electrodoméstico, directamente acá voy a pasar el número 10. ¿Por qué? Porque el enunciado, en este caso ese comentario que está ahí, me está diciendo que siempre pesan 10 kilos. Entonces no necesito hacer más nada. Acá Kotlin me está exigiendo que defina el método precio, porque es abstracto, o sea, me ofrece o definir precio o hacer que cocina sea abstracta, pero yo en este caso no quiero que sea abstracta. Entonces acá me dice el precio se calcula como cantidad de hornallas por 500 más 1000 si tiene horno. Entonces claramente acá yo tengo que poner esos atributos. Este es un entero y este es un booleano. Y la definición es básicamente eso que dice ahí. Esto por 500 más si tiene horno 1000 y si no 0. Esta sintaxis que en algunos otros lenguajes se llama operador ternario básicamente es como un if expresión, digamos, ¿no? Esto se evalúa ahí y termina devolviendo 1000 o 0. Es para no tener que hacer un valor o una variable, etc. Bien, ahí tengo mi cocina. Si yo vengo acá, podría crear una cocina. Me va a decir que ponga cuántas hornallas tiene. Y si tiene horno, vamos a poner true. Vamos a crear una new lujo, que es una cocina que me acompañó durante mucho tiempo. Y vamos a, por ejemplo, preguntarle si es pesado. Me tendría que decir que sí, porque como todas las cocinas pesan más de 10, bien. Pesan 10 y la definición de pesado es mayor a 5, bien, true. Le puedo preguntar su peso, tiene que ser 10. Perfecto. Esto que estoy usando acá ya lo dije en otros videos, pero por las dudas se llama Kotlin Worksheet y yo lo creo yendo acá al menú, haciendo botón derecho New Kotlin Worksheet para hacer pruebas rápidas. Lo mejor es hacer test, pero bueno, para este tipo de videos me viene al pelo. Bien, entonces acá ¿qué vimos? Vimos cómo hacer una herencia de clase con una clase que tiene un constructor y yo acá le estoy pasando un valor directamente y defino el precio. Bien, que era un método abstracto. Vamos al lavarropas. En lavarropas me dice
que no importa cuánto pese, siempre diremos que es pesado, y que el precio se configura para cada instancia. Entonces, en principio yo acá tengo que poner un atributo que se llame precio. Elijo hacerlo val, podría ser var. Y como el peso no lo sé, también tiene que de alguna manera estar para que yo se lo pueda pasar a electrodoméstico. Entonces en ese caso lo que se hace es agregar al constructor un parámetro, y ese mismo parámetro yo se lo paso al constructor de electrodoméstico. Fíjense acá una pequeña trampita, es que este no dice ni val ni var. ¿Qué quiere decir eso? Que es un parámetro, es como si fuera, imagínense cualquier método, bueno, es un parámetro. Después yo decido qué hago con ese parámetro. Acá si yo pongo val o incluso si pongo var, lo que hace Kotlin es recibe ese parámetro y además me crea un atributo con ese nombre. Si yo no pongo nada, como en este caso, bueno, después tendré que decidir qué quiero hacer con ese parámetro. En este caso lo único que quiero hacer es pasárselo al constructor de la superclase. Entonces me exige que implemente precio, pero en mi caso precio es un atributo. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, digo simplemente que el método precio devuelve el valor del atributo precio. Me hago confuso porque se llama de la misma manera, pero la idea es esa. En este caso estoy devolviendo el atributo. Y ahora, ¿qué pasa? Me queda esta otra cosa de que dice no importa cuánto pese, siempre diremos que es pesado. Entonces yo qué tengo que hacer, bueno, sobreescribir este método es pesado y devolver true. Entonces vamos a intentarlo. Bien, fíjense que acá me está marcando el override y me está diciendo que es pesado, es final y no se puede sobreescribir, y me ofrece que lo defina como open. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en Kotlin todos los métodos por defecto no se pueden sobreescribir. O dicho de otra manera, los métodos son finales. Es una cosa que viene de Java. Un final tiene esta idea de que no se puede hacer más nada. Entonces, en Kotlin yo tengo que ser explícito al respecto. Si yo quiero que este método se pueda sobreescribir, tengo que agregarle la palabra clave open. Entonces fíjense que ahí se me desapareció el error que tenía acá abajo y me permite sobreescribirlo. La moraleja de esto es que por defecto yo pondría fun siempre, y si en mi problema me surge la necesidad de sobreescribir el método, bueno, en ese caso le agrego el open. De hecho hasta, miren, si yo no lo agrego, vengo acá, el mismo IntelliJ me lo resuelve, ¿no? Me ofrece esa opción. Entonces no vamos a poner open fun por las dudas, vamos a usar fun y eventualmente si es necesario le agregamos el open. Bien, entonces ¿cómo se ve esto? Por ejemplo, tengo un lavarropas Philips. Entonces digo lavarropas, me va a pedir que le indique el precio. Vamos a hacer así, seguimos los parámetros. Por ejemplo, sale 15.000 y pesa 3 kilos. No sé qué lavarropa pesa 3 kilos, pero supongamos. Entonces, si acá le pregunto si es pesado, me va a decir que sí. ¿Por qué? Porque está definido de esa manera en el código. Dijimos que siempre es pesado. Entonces, fíjense que aunque pesa 3 kilos, me vuelve true. Y después, bueno, el precio me va a devolver 15.000 porque es lo que yo definí en el constructor. Fíjense de hecho que me aparecen las dos, ¿no? Precio del atributo y precio del método. Podríamos esconderlo el atributo si quisiéramos. Por este video no lo voy a hacer. Y bueno, después si pido el peso en kilogramos me va a devolver 3, que es lo que yo le pasé a electrodoméstico. Bien. El último ejemplo, lavarropas con Wi-Fi, que es similar al lavarropas, pero además hay que indicar el nombre de la red Wi-Fi. Entonces, yo defino un lavarropas con Wi-Fi, que lo hago heredar de lavarropas. Y acá tengo el primer problema.
la misma idea me dice que lavarropas no se puede heredar. ¿Por qué? Porque no tiene open. Entonces lo mismo que dijimos para los métodos vale para las clases. Si yo quiero heredar de una clase que no es abstracta, le tengo que poner open. Entonces ahora sí me permite, y bueno, que me exige que le pase los parámetros que necesita el lavarropa. Entonces bueno, acá estoy creando con lo que me ofrece el IDE. También podría hacerlo a mano. No, perdón, este es precio, este es peso kilogramos. Fíjense que me va sugiriendo ya, ¿no? Porque lo lee de las clases de arriba. Y a este hay que agregarle el nombre de la red Wi-Fi. Entonces yo podría poner val red Wi-Fi y esto sería un string. Hasta ahí tenemos todas las curiosidades de la herencia, ¿no? Vimos la diferencia entre abstract y open. La diferencia es que open se puede sobreescribir y tiene una definición, ¿no? Abstract no tiene definición y también se puede sobreescribir. Después, heredar una clase abstracta o heredar una clase open. Bueno, la diferencia es que esta clase lavarropa yo la puedo instanciar y además puedo hacer que otra clase herede de ella. La clase abstracta no la puedo instanciar y por defecto puedo heredarla, ¿no? Porque si no, no tendría ningún sentido hacer una clase abstracta que no se pudiera heredar. Y lo último que voy a mostrar es el tema de si yo quisiera hacer un atributo variable. O sea, la forma más sencilla es poner acá var y ya. Supongamos que decimos, bueno, la red Wi-Fi puede cambiar, pongo var. Entonces yo si después acá me creo un... este sería, por ejemplo, digamos que este es un Philip Cheto porque tiene Wi-Fi. Y acá, bueno, alta red, porque se nombre la red Wi-Fi. Y después, bueno, el precio puedo poner, no sé, 50.000 y que pesa 8 kilos, ¿no? Entonces, como lo definí como var, acá siempre me confundo las comillas. Ahí está. Como lo definí como var, después puedo venir acá y cambiarle la red Wi-Fi, es decir, otra red secreta. Eso porque es var. Ahora, ¿qué pasa si yo no lo quiero definir en el constructor, pero quiero crear el atributo? Entonces, supongamos que yo hago esto. Bien, ahí Kotlin se está quejando. ¿Por qué? Porque Kotlin me dice, mira, vos estás definiendo un atributo que es un string, pero no le estás dando un valor. Entonces, bueno, ahí me empieza a ofrecer opciones. Una opción es ponerle un valor por defecto. Cambiame, por favor, ¿no? Como, bueno, cambiame. Entonces, fíjense, acá en las pruebas, yo ya esto lo volé. Así que puedo igualmente seguir cambiándolo, porque es un var. Y si no lo cambio, va a venir el valor por defecto, que es cambiame por favor. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser el caso que yo diga, no lo quiero poner en constructor, pero tampoco le quiero dar un valor inicial. Entonces acá Kotlin me dice, bueno, pará, ¿qué querés hacer? Porque vos me estás dando un atributo que es un string. Una opción es hacerlo anulable. Si no saben lo que es un tipo anulable, vean el video, que se lo voy a dejar como sugerencia, que hablo de eso. Entonces lo hago anulable y le doy un valor por defecto null y se acabó el problema. Ahí ya no se va a quejar. Pero no es una buena práctica eso, porque después empiezo a arrastrar null por otros lados, etc. Entonces la última opción que tiene, o la última que yo conozco, es agregarle la idea de late init. A ver, lo puse mal. Va en otro lado esto. Ok, va adelante, va al principio. Entonces, ¿qué es el late init? Bueno, es una manera que tiene Kotlin de decir, esto no va a ser un string anulable, va a ser un string, pero se va a inicializar en otro momento, por eso late init, ¿no? Se inicializa más tarde. Bueno, ¿qué sucede? Si yo llamo al atributo y no le di un valor, miremos qué pasa. Bueno, se va a ver acá abajo, ¿no? Va a explotar.
Me dice late init no fue inicializado. Pero ese es un error mucho más interesante que me diga que el late init es nulo. De hecho, si yo admito nulos, esto devuelve nulo y no pasa nada. Entonces esto es como una precaución que tiene Kotlin para avisarme, che, mira, acá vos me habías dicho que esto lo ibas a inicializar después y nunca lo hiciste. Entonces tira ese error que me parece mucho más adecuado que el que podría suceder después con un null. Y después no hay ninguna otra diferencia. Si yo pongo acá y pongo nueva red, después pido el valor y existe. Fin. Mi sugerencia es que si pueden poner el valor en el constructor o pueden darle un valor por defecto, lo hagan. Ahora, si por alguna razón quieren hacer esto de definirlo sin ningún valor, bueno, sepan que está esta opción de late init y si no me equivoco también funciona para val. No, para val no funciona. Perfecto, no, es solo para los var. El val le tengo que dar un valor o ponerlo en el constructor. Entonces, esto fue todo. Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video.